La cultura es el ejercicio profundo de la identidad. Julio Cortázar. Esto es Sintonía Cultural, un programa del Círculo de Amigos de la Biblioteca Pública de Pirque, un espacio de conversación dedicado a los libros, la música, el cine y mucho más. Conducen Francisca Pérez y Óscar Calderón. ¡Bienvenidos! Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sintonía Cultural, el espacio radial del Círculo de Amigos de la Biblioteca Pública de Pirque. Como siempre, nuestra querida Francisca Pérez nos acompaña en esta mañana. ¿Cómo estás, Francisca? Contenta de que estemos en las puertas de Constantinopla. Vamos a hablar de una serie de conceptos que se parecen mucho. Exacto. Hoy el tema es el multiculturalismo. Y para comenzar vamos a definir primero cultura, pero desde la visión de Néstor García Canclini, un antropólogo y doctor en filosofía argentino, quien afirma que la cultura abarca el conjunto de los procesos sociales de significación, o de un modo un poco más complejo quizás, la cultura abarca el conjunto de procesos sociales de producción, circulación y consumo de la significación en la vida social. En el fondo es todo el quehacer del hombre. Eso es la cultura. Y por otro lado, el mismo Canclini entiende, a raíz del tema que hoy día nos convoca, que es el multiculturalismo, que este vendría siendo un fenómeno como una especie de valor cultural basado en el relativismo originario del respeto a las diferencias culturales. Lo considera básicamente una expresión de la existencia de diferentes grupos sociales que desarrollan prácticas, relaciones, tradiciones, valores e identidades culturales. Pero profundicemos un poco más en el multiculturalismo, Francisca. Cuéntanos más. Bueno, este multiculturalismo sería la coexistencia de múltiples culturas en un mismo espacio geográfico o social. Se refiere a la existencia de culturas étnicas, religiosas, lingüísticas dentro de una misma sociedad, pero además se promueve a través de este multiculturalismo el reconocimiento de esta pluralidad, o sea, de estas cosas distintas. A menudo el multiculturalismo se opone a los modelos de asimilación que buscan que los grupos minoritarios se fundan en una identidad dominante. Claro. Bueno, tú lo dijiste, vamos a hablar diferentes conceptos, y aquí hay dos que parecen ser lo mismo, pero no lo son. Tenemos el que nos convoca hoy, que es el multiculturalismo, que, como ya lo describimos, básicamente lo que apunta es que es digamos que es un concepto, ¿no es cierto? Un concepto normativo político. Es un conjunto de ideas, principios o una política pública que aboga activamente para la coexistencia, el respeto y la valoración de las diversas culturas dentro de una sociedad. En el fondo lo que hace es promover la diversidad, va más allá de la mera existencia y busca fomentar el enriquecimiento, y busca también la igualdad de condiciones, el espacio y la responsabilidad compartidos, y gestiona esa diversidad. Implica la implementación de normas y mecanismos para regular la relación entre las diferentes culturas y asegurar que ninguna predomine injustamente sobre las demás, defendiendo los derechos individuales y colectivos. Por otra parte, la multiculturalidad, lo que decías tú, Francisca, viene siendo un concepto descriptivo, ¿no? Que se refiere a la multiplicidad de culturas que existan dentro de un determinado espacio, local o regional, nacional o internacional. Exacto. Sin que necesariamente tengan una relación entre ellas. El uso de este concepto se da en el contexto de los países occidentales, por ejemplo como Estados Unidos, donde las minorías nacionales de afrodescendientes o pueblos originarios, coexisten con varios grupos de inmigrantes que son minorías involuntarias, los puertorriqueños, los chicanos y cualquier otro descendiente de otros países, principalmente de Europa, donde la migración se amplió mucho ya en este último tiempo. Es la coexistencia, pero no necesariamente la preservación. Exacto, no necesariamente interactúan, sino que están ahí. Claro, son grupos donde pueden vivir juntos, tolerarse, respetarse, pero no necesariamente interactúan de manera equitativa o se enriquecen. Claro, y no se enriquecen ni se mantienen, o sea, técnicamente hablando podríamos decir que el concepto de multiculturalismo se autogestiona y es ecológicamente rentable. ¿Cómo se dice cuando algo es autosustentable? Claro. Porque va preservando las diferencias. Estamos hablando de multiculturalidad ahora. Sí, y la multiculturalidad solamente es la característica de que existan muchas cosas distintas. Exactamente. Pero también hay otro concepto que es Sigamos con esto. la pluriculturalidad.
que bueno, es el referente más utilizado en América Latina, reflejo de la necesidad de un concepto que represente la particularidad de la región, donde pueblos indígenas y pueblos, digamos, afroamericanos, afrodescendientes, han convivido por siglos con los mestizos y también, bueno, con otras culturas venidos de Europa, por ejemplo, donde el mestizaje ha sido parte de la realidad, como también la resistencia cultural y recientemente la revitalización de las diferencias. En este caso, la pluriculturalidad pasaría a ser una definición y no una descripción. A diferencia de la multiculturalidad, la pluralidad sugiere una pluralidad histórica y actual, en la cual varias culturas conviven en un espacio territorial y juntas hacen una totalidad nacional. Aunque la distinción entre lo multi y lo pluri es sutil y chiquitita, lo importante es que la primera, la multiculturalidad, apunta a una colección de culturas singulares con formas de organización social que a veces son yuxtapuestas, o sea, que a veces van una al lado de la otra. Claro. Mientras que en la segunda, cuando hablamos de la pluralidad, estamos hablando de que entre y dentro de las culturas mismas, o sea, más de las características propias que puedan tener. Es decir, la multiculturalidad normalmente se refiere en forma descriptiva a la existencia de distintos grupos culturales que en la práctica social y política se mantienen separados, divididos y opuestos, mientras que la pluriculturalidad indica una convivencia de culturas en el mismo espacio territorial, aunque sin una profunda interrelación igual entre ellas. Bueno, y ahí aparece también la interculturalidad, que es distinta en cuanto se refiere a complejas relaciones, negociaciones e intercambios culturales y busca desarrollar una interacción entre personas, conocimientos y prácticas culturalmente diferentes. Una interacción que reconoce y que parte de las asimetrías sociales, económicas, políticas y de poder, y también de las condiciones institucionales que limitan la posibilidad que el otro pueda ser considerado como sujeto con identidad, diferencia y también agencia, la capacidad de actuar. No se trata simplemente de reconocer, descubrir o tolerar al otro, a la diferencia en sí, digamos, tal como algunas perspectivas basadas en el marco del liberalismo democrático multicultural lo sugieren. Tampoco se trata de esencializar identidades o entenderlas como adscripciones étnicas inamovibles. Más bien se trata de impulsar activamente procesos de intercambio que, por medio de mediaciones sociales, políticas y comunicativas, permiten construir espacios de encuentro, diálogo y asociación entre seres y saberes, sentidos y prácticas distintas. A diferencia de la pluriculturalidad, que es un hecho constatable, la interculturalidad aún no existe. Se trata de un proceso, digamos, que está por alcanzarse por medio de prácticas y acciones sociales concretas y conscientes. ¿Te puedo poner un embrollo, Oscar? Más embrollo, más concepto. Entonces, ¿cómo sería una sociedad perfecta? Debería tener... yo ya lo pensé. A ver, cuéntanos. Mira, tiene que ser reconociendo la multiculturalidad. Tiene que reconocer que existe la multiculturalidad. Pero tiene que entender que esta multiculturalidad, que amo este trabalengua, se ha producido por una pluriculturalidad que hubo históricamente. Pero debe ser absolutamente necesario que tenga una interculturalidad basada en la ideología del multiculturalismo. O sea, que promueva que las culturas distintas se puedan abrir a que trabajemos todas juntas, pero que ninguna de ellas pierda su esencia, su identidad y sus características. Porque ¿sabes qué? Esto es un concepto que apareció ahora en los 2000, sobre todo con las redes sociales. ¿Te acuerdas que hace un tiempo, cuando empezamos a navegar en el altavista.com, apareció el concepto de la aldea global? Sí. Que estaba a un clic de distancia. Y en algún momento se dijo que querían que la sociedad perdiera todas sus características para que todos fuéramos homogéneos. Eso. ¿Pero corresponde? No debería ser, no ¿cierto? Debería ser. Porque incluso solamente, aunque no tengamos, por ejemplo, grandes valores normativos, todos somos distintos. Exacto. Solo por eso no debería poder ser. Aquí surgen otros conceptos también basados en lo que estás mencionando. Por ejemplo, se habla de etnocentrismo, que es la tendencia a considerar la propia cultura, grupo étnico o sociedad como el criterio principal y superior desde el cual juzgar o valorar a las demás culturas, comportamientos y creencias. ¿Qué características tiene el etnocentrismo, Francisco? Bueno, tiene una creencia de superioridad.
implica una convicción de que la cultura que se tiene, la propia, es inherentemente mejor. O sea, es mejor sencillamente porque sí. Lo trae desde que aparece. ¿Es más correcta o es más importante que otras? Eso es lo que cree esta cultura sobre sí misma. También tiene un marco de referencia exclusivo. ¿Qué significa esto? Que no es así como lo encuentras solo en una tienda. No, exclusivo significa que te excluye. Las normas, valores y tradiciones de la propia cultura, o sea, de la que yo creo que es mejor, se utilizan con el único modelo válido para interpretar la realidad y juzgar a los demás, y así los vas excluyendo. Obviamente tiene un prejuicio y una mentalidad cerrada, porque lo valórico está en función de sus valores y sus necesidades. Por lo tanto, cualquier otra actitud que no entiendas por qué sucede queda fuera de tu valor, entonces está mal. Conduciría entonces a formación de prejuicios, porque hay estereotipos sobre otros grupos culturales y así limita la capacidad de comprender las perspectivas de los otros grupos o los puntos de vista. Los puntos de vista. Bueno, también hay una incapacidad de empatía cultural. Claramente. Las personas etnocéntricas a menudo no intentan ponerse en el lugar del otro o comprender las razones detrás de sus costumbres, que por cierto son diferentes. También existen ciertas consecuencias negativas, básicamente en sus formas más extremas puede contribuir a fenómenos como el racismo, la discriminación, el nacionalismo radical y los conflictos sociales. Danos algunos ejemplos, Francisca, respecto a esto. Algunos ejemplos, pero lo vamos a hablar con respecto a cualquier otros valores, ¿ya? O sea, esto sí, es obvio. Aleatorio. Creer que la propia religión es la única verdadera y que las demás son meras supersticiones. Por ejemplo, claro. Chúngale, eso nos toca harto, ¿ah? Juzgar las prácticas culinarias de otras culturas como extrañas o desagradables. Aquí es cuando critican la pizza con piña. O asumir que el sistema político... O comer ratones. No sé. O asumir que el sistema político económico del país de uno es el único eficiente o moralmente correcto. Después te voy a preguntar cuál es la comida más rara que has comido. Hoy sí, bueno, parece que no he comido cosas muy raras. Bueno, convengamos que el concepto de etnocentrismo es fundamental en la antropología y la sociología, que son las áreas de estudio que al mismo tiempo lo entrelazan con el relativismo cultural, que propone la igualdad de todas las culturas y el respeto por sus diferencias. Y aquí también aparece otro concepto, la hegemonía cultural. ¿De qué se trata eso, Francisca? Bueno, esto corresponde a la dominación de una clase o grupo social sobre los otros a través de la imposición de sus valores, creencias y normas como el sentido común. ¿Has escuchado sobre el sentido común? Los ingleses hablan mucho del sentido común. El sentido común. En una sociedad, y así no tienen necesidad de usar la fuerza bruta. Este dominio se mantiene a través de las instituciones culturales como la educación, los medios de comunicación, la religión, las redes sociales. Hoy en día. Que moldean la cosmovisión de la mayoría para que acepte la visión del mundo de la clase dominante, como que si esta fuera legítima o natural. El término fue desarrollado por el filósofo marxista Antonio Gramsci para explicar cómo se perpetúa el poder en las sociedades. Ahí está que de repente le quitan las clases de historia a uno. Pues, lo que hablábamos la semana pasada. Bueno, aquí existen ciertas características que, por ejemplo, no se basa en la coerción física, sino que en la aceptación voluntaria de ideas y valores. ¿Le gusta o no le gusta? La hegemonía se construye y se mantiene a través de la escuela, los medios de comunicación, la religión y otras instituciones que difunden la visión del mundo dominante. Existe también un consenso y consentimiento. En ese sentido, las clases subalternas internalizan las ideas de la clase dominante, considerándolas como propias o como el único modo de funcionar. Comentar eso, ¿no? Ahí la guata. Claro, y ahí entra también la legitimación del poder. Claro. ¿No es cierto? Como es la visión del mundo dominante, la que se presenta como justa y beneficiosa para todos, ocultando las estructuras que benefician principalmente a la clase dominante. Hay una cuestión también de desafío a la hegemonía. Para Gramsci, justamente, la transformación social requiere una contrahegemonía que consiste en crear nuevas narrativas y valores para desafiar y superar las estructuras de poder existentes. Pero hablemos de ejemplos. Sí, pero yo creo que Gramsci ahí lo que nos pide es pensar, ¿ah? Como, ¿te acuerdas la frase que habíamos dejado? Piensa mal, pegarás, pero no te equivocarás. Con esa terminamos la semana pasada, me acuerdo. Porque si no piensas las cosas, ¿cómo las Eso permite criticar y reflexionar sobre el mundo que vivimos. Bueno, algunos de los ejemplos de este proceso que estamos hablando recién del dominio ideológico son cuando aparece el concepto de cultura de masas y redes sociales.
Hoy día Claro. la cultura de masa y las redes sociales son poderosas herramientas para difundir valores como el consumismo y la competencia y la meritocracia, a menudo ocultando desigualdades estructurales. Y aquí aparece el tema, pero está considerado en el siguiente característica, el éxito, como resultado del esfuerzo individual. ¿Te acuerdas que en salud mental hablamos sobre el exitismo? Sí. Bueno, la idea de que el trabajo duro garantiza el éxito puede ser una manifestación de hegemonía cultural, ya que se presenta como natural, un resultado que en realidad depende de factores sociales, de estructurales, de las expectativas que tengas, del mercado, de la cultura, de miles de cosas más. O sea, no sé, pues no vas a vender pastel en un lugar donde todos son diabéticos, por ejemplo. Así que tiene que ver con eso. Bueno, si te fijas, igual todos estos temas se vinculan, porque la semana pasada hablábamos de la sociedad del espectáculo y aquí se menciona la cultura de masas, las redes sociales y cómo eso también afecta a esta hegemonía en términos de lo que es la cultura que Claro. nos habla Gramsci. Bueno, aparte de Gramsci, también hay otros autores importantes que aquí no vamos a mencionar probablemente tal sus obras, sino que ellos como pensadores de estos procesos. Desde el área de la antropología y estudios culturales tenemos a Clifford Geertz, cuya obra, La interpretación de las culturas, bueno, ahí hay una obra puntual, que es la fundamental para entender el enfoque interpretativo de la cultura. Es un datito para que ustedes también profundicen más esta temática que estamos desarrollando hoy. Néstor García Canclini, que también ya lo mencionamos al comienzo, su obra más emblemática es Culturas híbridas. En él analiza la manera en que las culturas se mezclan en el contexto latinoamericano moderno. Tiene otros libros muy interesantes también que van en la misma línea. Está también uno que me encanta a mí, que es Claude Lévi-Strauss, que es uno de los primeros que usó el método comparativo para entender el tema de la diversidad cultural. Si quieres saber sociología y entender un poco el género humano, es bien interesante leer a Lévi-Strauss. Está también Franz Boas, que es considerado uno de los fundadores de la antropología moderna. Bueno, él estudió un poco también la diversidad cultural, pero en los aspectos fundamentales, que igual siempre tienes que empezar del origen, po. Exacto. Desde la filosofía y la teoría política está Charles Taylor, que explora la política del reconocimiento en su obra Multiculturalismo y políticas de reconocimiento, abordando los conflictos socioculturales en sociedades democráticas. Por otro lado, tenemos a Svetan Todorov, quien ha reflexionado sobre las morales de la historia y el encuentro de las culturas. Bueno, y hay también estudios de coloniales e interculturalidad, ¿eh? Estos ya son como más profundos, pero que toman un poco la línea de Todorov también. Catherine Walsh, por ejemplo, propone un enfoque de interculturalidad crítica que cuestiona las estructuras de poder y trabaja desde una perspectiva decolonial en Latinoamérica. Súper interesante porque como enseñándole a uno a liberarse un poco de esta definición que tiene, que hablábamos en un principio cuando hablamos sobre las definiciones, o sea, de la pluriculturalidad, un poco liberándonos de esta pluriculturalidad. Está también Paulo Freire, que es súper importante en los temas de educación. Fue pionero en defender un modelo educativo que reconociera la identidad cultural de los alumnos y promoviera la inclusión. Interesantísimo. Sí. Y León Olivé, que escribió mucho sobre multiculturalismo, pluralismo e interculturalismo, especialmente en México, y ha profundizado sobre los conceptos de interculturalismo y justicia social. Bueno, en México es, ay Dios mío, o sea, una mezcla de muchas culturas prehispánicas, más un mundo hispánico, más un mundo que llegó a veces por debajo en estos procesos y que nosotros igual lo tenemos bien oculto. Hay historias sobre el judaísmo, por ejemplo, en México, interesantes, sobre los esclavos que también lograron llegar allá. Bueno, ¿y en sociología y educación? Bueno, ahí tenemos a Pierre Bourdieu, por ejemplo, que abordó la sociología y la cultura aportando nuevas perspectivas sobre la interpretación de las sociedades modernas. También está Teun Van Dijk, cuyas investigaciones se centran en el racismo y el discurso especialmente centrado en América Latina. Y por otro lado tenemos a Ángel Monte del Castillo, F. Javier García Castaño y Rafael A. Pulido Moyano, que han trabajado sobre la educación multicultural y los desafíos que presenta la diversidad cultural en el ámbito escolar. Que es importante porque finalmente vas a conseguir una sociedad multiculturalista siempre y cuando puedas a través de la educación y hacer entender a estos niños lo importante de las culturas, de su propia cultura y de las otras, como culturas iguales.
Bueno, y se nos acabó la primera parte del programa, el primer bloque. Vamos a ir a una pausa musical, vamos a respirar un poco y vamos a seguir desarrollando este tema tan interesante del multiculturalismo. Vamos con Café Tacuba, un clásico a estas alturas de la banda mexicana Chilanga Banda, que básicamente es una especie de trabalenguas callejero que utiliza la jerga y el modismo chilango, especialmente las palabras que comienzan con sh, para pintar un cuadro lingüístico único y vibrante de la ciudad, la identidad de la ciudad de la olla México. presión que llegó a ser México en algún momento. Exactamente. Bueno, básicamente se ha convertido en un himno que celebra la identidad y resiliencia de los capitalinos a pesar de las adversidades. Vamos con eso y volvemos para seguir con multiculturalismo en sintonía cultural. Ya chale chango chilango, que chafa chamba te chutas, noche que andar de tacoche y chale con la charola, tan choncho como una chinche, más chueco que la fayuca, con fusca con cachiporra, te pasa andar de guarura. Mejor yo me echo una chela y chance enchufo una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pachanga. Si choco saco chipote, la chota no es muy molacha, chiveando a los que machucan se ven morder su talacha. De noche caigo al congal, no manches, dice la changa, a choro de te por ocho en chifla pasa la facha. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas, acá los chompiras rifan y bailan tibiritabas. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas, acá los chompiras rifan y bailan tibiritabara, y bailan tibiritabara, y bailan tibiritabara. Mejor yo me echo una chela y chance enchufo una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pachán. Miñero mata la bacha y canta la cucaracha, su choya vive de chochos, de chemo, churro y garnachas. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas, acá los chompiras rifan y bailan tibiritábara. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas, acá los chompiras rifan y bailan tibiritábara, y bailan tibiritábara, y bailan tibiritábara. Transando de arriba abajo, ahí va la chilanga banda, chin chin si me la recuerdan, carcacha y se les retacha. Muy bien, ahí pasaba Chilanga Banda con Café Tacuba, musicalizando este espacio de multiculturalismo que estamos desarrollando en sintonía cultural en esta mañana de jueves. Bueno, siempre en el segundo bloque lo que hacemos es hablar de novelas y cine. Vamos a profundizar un poquito cómo el multiculturalismo se mezcla con la literatura, Claro. por decirlo de alguna forma. Cuéntanos, Francisca, respecto a eso. Bueno, se refiere a las obras en que se reflejan diversas experiencias, perspectivas e identidades culturales, buscando dar voz a grupos marginados, fomentar la comprensión y la importancia radica más que nada en que desafía los cánones tradicionales, promueve la empatía y la inclusión y ayuda a comprender identidad a través de múltiples lentes, de la visión del autor, del relato del narrador,
más allá de una sola visión monolítica. Esta literatura puede abarcar cualquier género, desde la ficción hasta la memoria, y se distingue por su riqueza en referencias culturales y la representación precisa y sin estereotipos de las culturas que retrata. Bueno, ahí las características principales se vinculan al reflejo de la diversidad, ¿no es cierto? Se presentan las experiencias, las perspectivas, obviamente las identidades de diversos grupos étnicos y culturales. También se busca representar de manera fiel las culturas, evitando estereotipos y generalizaciones simplistas. ¿Qué más encontramos como características? Fomenta la empatía. Claro. Permite que los lectores conecten con personajes que tienen orígenes diferentes para generar más comprensión y empatía a esas diferencias ajenas. También desafía un poco el canon tradicional, amplía el alcance de los estudios literarios, cuestionando las visiones del mundo que suelen ser dominantes. Claro, ahí se muestra también la complejidad de la identidad, explorando cómo factores como la raza, por ejemplo, el género y también la cultura se intersectan. Bueno, hay beneficios también en ese aspecto. Como todas las artes en realidad generan beneficios cuando Claro. tienen estas características principales, que en este caso son multiculturalizar, construye sociedades más inclusivas, promueve el entendimiento mutuo y ayuda a construir sociedades tolerantes. También expone a los lectores a diferentes culturas y formas de vida, ampliando su visión del mundo. Y permite que desarrollen habilidades críticas, fomentando que hayan habilidades de pensamiento crítico, porque ayuda a los lectores a cuestionar el racismo y los prejuicios, porque como ves Claro. otra diferencia, una realidad diferente, ya no ves el mundo con los mismos ojos de ayer. Y hay una cuestión de sentido de pertenencia también, porque puede ayudar a los estudiantes a sentir una conexión entre su hogar, su cultura y también la escuela. Ahora vamos a pasar a describir novelas y novelas gráficas que están vinculadas justamente a este tema. Háblanos del primero que aparece acá en nuestra listita. Bueno, tenemos Persépolis, de Marjane Satrapi. Es una novela gráfica sobre el crecimiento de una niña en Irán durante la Revolución Islámica. Esta es una historia autobiográfica que relata la infancia y la adolescencia en Irán durante esta revolución y la guerra entre Irán e Irak. Lo hace a través de ilustraciones en blanco y negro. Satrapi ofrece una visión íntima de los desafíos y las luchas que enfrentaba ella mientras crecía en un país inmerso en cambios políticos y sociales conflictivos. A través de sus ojos podemos comprender más profundamente la historia de Irán y las complejidades de la vida bajo un régimen autoritario. Por otra parte tenemos Regreso a casa de Ya Gyasi, que explora el destino de dos hermanastras en Ghana y cómo la cultura y el lugar impactan en sus vidas a través de las generaciones. Dos medio hermanas nacidas en Ghana en el siglo XVIII viven distintos destinos, ¿no es cierto? Una vendida como esclava en Estados Unidos y la otra en la comodidad que le brindaba el poder colonial en su país. A medida que la novela recorre las generaciones sucesivas de cada mujer, vemos el indeleble poder del lugar y la cultura en sus vidas. Bueno, hay otra novela gráfica que se llama Amazona, que es de Canizales, que aborda la interculturalidad y lo hace a través de una novela que desafía los límites convencionales del género. Está ambientada en un futuro distópico donde la civilización ha colapsado y la naturaleza reclama la tierra. Esta historia sigue a una joven guerrera conocida como la Amazona, mientras lucha por sobrevivir en un mundo devastado por la guerra y la corrupción. A través de sus ilustraciones nos transporta un poco a un mundo lleno de peligro, intriga y misterio. La protagonista, con su fuerza y determinación, encarna el espíritu de resistencia y supervivencia en medio del caos y se convierte en un personaje poderoso y memorable. Tiene temas que abordan, por ejemplo, la naturaleza humana, la diversidad cultural, la justicia, el poder. El autor nos lleva un poco a reflexionar sobre el destino de la humanidad y el papel que cada persona juega en su propio destino. Por otro lado, tenemos Negra, la vida desconocida de Claudette Colvin de Emily Ploteau, novela gráfica que se centra en la vida de una figura afroamericana, aunque menos reconocida que Rosa Parks. Colvin desafió la segregación racial en Montgomery, Alabama, al negarse a ceder su asiento en un autobús a una pasajera blanca, 9 meses antes del famoso incidente protagonizado por Parks. Ploteau nos ofrece una visión íntima de la lucha de Colvin por la justicia racial y la igualdad, destacando su papel crucial en el movimiento por los derechos civiles.
Esta historia nos habla sobre las experiencias afroamericanas durante la era de la segregación y rinde un homenaje conmovedor a la valentía y a la perseverancia de Claudette Colvin, recordándonos la importancia de conocer y honrar a aquellas que lucharon por la justicia y la igualdad en momentos difíciles. Está también La guía del sonámbulo para bailar, que es de Mira Jacobs. Esta es una novela fascinante desde el principio. Es un viaje en el tiempo y en el espacio donde se retrata una familia india que ha migrado a Estados Unidos y el trauma que los atormenta. La profesión de fotógrafa de la protagonista introduce interesantes temas de perspectiva y arte, mientras intenta desentrañar la historia y el misterio de la familia. También está Abejita, de Chris Clive. La protagonista de esta historia es una joven nigeriana que huye de África en circunstancias desesperadas hacia Inglaterra, donde se reincorpora a la vida de un matrimonio que conoce. Ilustra el destino incierto de los refugiados y las consecuencias de la codicia y el poder desenfrenados, además de los esfuerzos de los seres humanos que son imperfectos por superar sus debilidades. Bueno, también está La tormenta de Arif Anwar. Esta novela tiene una de las estructuras más elegantes que se ha leído, El ciclón de Bangladesh de 1970, en el que 500.000 de personas perecieron de la noche a la mañana, y impulsa la narrativa de 5 historias entrelazadas de amor, paternidad, guerra, colonialismo y conflicto religioso. Aquí están en juego desastres naturales y provocados por el hombre, y la historia, una historia, digamos, cautivante y profunda, a la vez que se enraiza en una historia regional que pocos conocemos. También está la novela Todo lo que nunca te dije, de Celeste Ng. La historia de suspenso es perfecta porque está envuelta en un drama familiar, donde los Lee son una familia chino-estadounidense que vive en el medio oeste de Estados Unidos en la década de los 70. La trama se centra en la desaparición de su hija Lydia. Bueno, esta novela te engancha porque tiene una descripción muy sutil de la dinámica familiar, que además está impregnada de complejidades culturales. Bueno, nada que decir, o sea, basta con leer, por ejemplo, La buena tierra de repente de Persbach, donde vemos con una mirada occidental toda un gran concepto de lo que es la cultura china.
ahora vamos a entrar al mundo de las películas. ¡Corten! ¿Ya? Que tiene que ver con el tema que estamos desarrollando hoy. Por un lado está Green Book, del año 2018, una historia real sobre un pianista afroamericano y su chofer ítaloamericano en un viaje por el sur de Estados Unidos en la década de 1960, que explora el racismo y la amistad. Ahí también me recordó, que no la tenemos en la lista, Conduciendo a Miss Daisy, que es bastante parecida en ese sentido. También la recomendamos. Está Crash, también del año 2004, que muestra cómo las vidas de un grupo diverso de personas en Los Ángeles se cruzan y chocan debido a la raza, la etnia, la clase social y también la religión. ¿Qué más tenemos, Francisca? También La lluvia, del 2010, es un director de cine que filma una película sobre la conquista de América, pero se encuentra con una protesta social real en Bolivia. Yo pensé que andaba por acá por Chile. Por el acceso al agua, lo que provoca una reflexión sobre la colonización. Está La Jaine, de 1995, que es una película que sigue a 3 jóvenes de distintos orígenes étnicos en una comunidad marginada de París durante 24 horas, explorando las tensiones raciales y la violencia policial. Bueno, también está la versión cinematográfica de la novela gráfica que mencionamos hace un momento, Persepolis. Esta adaptación es del año 2007. Una película animada que narra justamente el crecimiento de una niña iraní durante la Revolución Islámica, abordando su identidad cultural en un contexto de cambio social y político. También está Camino a la Escuela, del año 2013, un documental que sigue las vidas de 4 niños de diferentes partes del mundo: Argentina, Kenia, Marruecos e India, y el largo viaje que deben emprender para llegar a la escuela. Está El viaje de Said, de 2006, un cortometraje animado que cuenta la historia de un niño marroquí que migra a España en busca de una vida mejor, pero descubre que la realidad es mucho más difícil de lo que esperaba. También tenemos la película Toledo, el cruce de 3 culturas, del 2014, que es una película española que muestra la vida en Toledo durante el siglo XIII, cuando coexistían culturas cristianas, judías y musulmanas. Por otra parte tenemos un clásico a esta altura, del año 95, de la animación de Disney, Pocahontas, una película animada de este estudio que, si bien es una versión ficticia, explora el encuentro entre 2 culturas muy diferentes a través de la historia de amor de Pocahontas y John Smith. Que tienen hartos cagüines ahí, ¿eh? Tengo mucho para contar, pero no. Bueno, está Avatar también, siguiendo con estas pelis populares, del 2009, que es una película de ciencia ficción que presenta un conflicto entre los humanos y los Na'vi en el planeta de Pandora. Planeta Pandora, explorando temas como el colonialismo y la relación con la naturaleza. Ahora, de todas maneras, yo creo que las últimas entregas de la Guerra de las Galaxias, cuando estaban ahí en el Congreso, son iguales a esto. Sí, es verdad. Bueno, tenemos un clásico también, una gran película, La Guerra del Fuego, del año 1981. Una película que está ambientada en la prehistoria, hace aproximadamente 80.000 años, un periodo en el que convivían diversas especies de homínidos. La trama básicamente sigue a la tribu de los Ulam, un clan de neandertales que sabe cómo mantener el fuego, pero no sabe cómo crearlo. Entonces, cuando pierden su preciada llama tras un ataque de una horda rival más primitiva, la supervivencia de la tribu se ve amenazada por el frío y los depredadores. 3 de sus guerreros son enviados en una peligrosa y épica misión para encontrar una nueva fuente de fuego y traerla de vuelta. Eso es básicamente. También tenemos una trilogía documental, que es la trilogía Qatsi, una aclamada serie de 3 películas documentales experimentales dirigidas por Godfrey Reggio y también musicalizada por el compositor Philip Glass. Las películas no tienen diálogo ni narración tradicional y se basan en la yuxtaposición de imágenes impactantes filmadas en cámara lenta, time-lapse, para reflexionar sobre la relación entre la naturaleza, la humanidad y la tecnología moderna. De hecho, estas 3 películas van a estar dentro del ciclo que estamos dando acá en la biblioteca, en el Cine Club. Sería Koyaanisqatsi Qatsi, del año 1982, Powaa Qatsi, de 1988, y Nakoy Qatsi, que del 2002. La primera
significa vida desequilibrada, que es la película más conocida de las tres, y aborda el choque entre el medio ambiente natural y la vida urbana e industrializada. Powakatsi, del 88, significa vida en transformación y se centra en la explotación y los cambios culturales en el tercer mundo como resultado de la industrialización. Y la tercera es Nakoikatsi, del 2002, que significa la vida como guerra o violencia civilizada. Esta entrega final utiliza material de archivo manipulado digitalmente para ilustrar la omnipresencia de la violencia en la historia y la sociedad humanas impulsadas por la tecnología. Esta trilogía es reconocida por su estilo visual único y su poderosa banda sonora, que funcionan como una experiencia sensorial y poética más que como un documental convencional. De hecho, es como un gran videoclip, las tres. Oscar, yo también te quiero hacer una sugerencia, aprovechando que todavía está en Netflix, la película que se llama Su Casa, del 2020. Se trata sobre una joven pareja de Sudán del Sur que busca refugiarse y comenzar una nueva vida en Inglaterra, pero los atormenta una fuerza siniestra que habita en su nuevo hogar. Bueno, y ahí empiezan como las repercusiones de cómo ellos entienden lo que está pasando y su cultura. Ya, y también quiero comentarte de la otra que hay en Netflix y que pueden irse pronto, que vale la pena verla, que se llama Las Nadadoras. Esta película es del 2020 y es un drama inspirado en una historia real de dos hermanas que escapan de una Siria azotada por la guerra con la esperanza de que una de ellas pueda competir en las Olimpiadas. Y bueno, lo mismo, todas sus creencias al agua. Y para cerrar, tengo acá otra recomendación, que es un documental muy al estilo de la trilogía Katsi. Esta se llama Baraka. Es una reflexión sobre las complejas relaciones entre la humanidad, la naturaleza y su entorno construido, contrastando la fragilidad y grandeza de la vida humana con la diversidad cultural y social. Al no tener diálogo, igual que las otras que mencionamos hace un rato, ni tampoco una narrativa lineal, la película invita al espectador a extraer sus propias interpretaciones sobre la conexión universal de la vida, el impacto del ser humano en el planeta, la espiritualidad y la búsqueda de la armonía. Ahí están todas las recomendaciones y bueno, nos está quedando avisos importantes porque ¿sí? Claro que sí. Este viernes 28 de noviembre a las 18 horas se va a realizar la inauguración de la exposición Viajes Imaginarios de Carola Valdivia, un recorrido por la memoria, la intuición y la creación a través del fotobordado y el collage. Habrá música en vivo de The Paper, así se llama. Y bueno, están todos invitados acá a la Biblioteca Pública de Pirque, ubicada en Carlos Vial Infante 171. Cualquier consulta a través de biblioteca@corpirque.cl. Bueno, nosotros hace un tiempo atrás lanzamos un concurso y parece que no lo tomaron mucho en cuenta, querida Francisca. Sí, qué triste. Pero tú tuviste una idea de que vamos a reformular el concurso para efecto de que las personas participen, nos envíen un correo electrónico con la respuesta a esta pregunta que tú señalaste hace un momento, que lo ideal es que ahí vamos a darnos cuenta si nos siguen o no, si escuchan los programas, y por último, es fácil, ahí revisen. Claro, y ahí lanza tú la pregunta. Bueno, queridos radioauditores, los invitamos a nuestro nuevo concurso. Échenle una miradita a las redes sociales, también al YouTube, al Spotify, donde están las listas de reproducciones de todos los programas, y mande el nombre de 2 invitados que hayamos tenido en los programas de radio del Círculo de Amigos de la Biblioteca de Pirque. Hay hartos para elegir, así que usted verá dónde están. De hecho, es con fácil. Que mencionen 2 nomás, 2 invitados, pero que no sea Rodrigo, que es el invitado de todas las semanas, claro, o sea, de todos los meses, digo. Sí. Y es fácil porque uno puede echar una miradita por ahí a las fotitos. Sí. Y obviamente un premio de la biblioteca que tiene hartos libritos hermosos de sorpresa. Bueno, y la respuesta tienen que enviarla al correo circuloabp@gmail.com. Repitamos. circuloabp@gmail.com. A de avión, B de burrito y P de pesebre. Exacto, también se va a venir un programa especial a propósito de pesebre vinculado a la Navidad, el próximo mes. Así es que eso, se nos acaba el programa, querida Francisca. Volvemos a repetir, por favor,
participen porque son muy bonitos premios Sí. vinculados a la lectura. Son Y si libros no, vamos a mandar el correo nosotros. y nos vamos a llevar nosotros Con los los libros. Recuerden, solo mencionar al menos 2 invitados de los que hemos tenido durante esta temporada de Sintonía Cultural, que no sea Rodrigo Subiabre, porque él es nuestro panelista estable de cada mes. Ujú. Así es que, y la respuesta a, nuevamente, circuloabp@gmail.com. Yo creo que vamos a dar unas 2 semanitas. Sí, yo creo que sí. Y ahí vamos a mencionar Para los, Navidad. Claro, vamos a mencionar los ganadores. Se nos acaba el programa ahora sí, pero no sin antes escuchar la reflexión de todas las semanas de nuestro amigo José María Idoyaga. El micrófono es tuyo, Francisca. Muchas Hasta luego, gracias. muchas gracias. Que estén muy bien allá en su hogar. Nos escuchamos la próxima semana. Que estén muy bien. El mundo en tu ciudad. Voces compartidas. ¿Alguna vez has paseado por tu ciudad y has escuchado idiomas que no reconoces? ¿Has entrado en un restaurante con sabores exóticos o has celebrado una fiesta que no es la tuya? Si la respuesta es sí, entonces ya conoces de primera mano el fenómeno del que hablaremos hoy, el multiculturalismo. ¿Pero qué significa realmente esta palabra? Para entenderla, empecemos por otra más familiar, la cultura. Cuando pensamos en cultura, solo imaginamos museos o ballet. Y sin embargo, la cultura es mucho más que eso. Es la receta de la abuela, la forma de saludar, nuestras creencias, la música que nos emociona y las leyes que nos rigen. Es el manual de instrucciones de una sociedad. Y cada grupo humano en cada rincón del planeta tiene el suyo. Durante siglos, un manual en particular, el de la cultura occidental, con sus raíces en Grecia, Roma y el cristianismo, se expandió por el mundo a través del comercio, la colonización y hoy la globalización. Se impusieron su democracia, su forma de hacer negocios y hasta su música pop. Durante mucho tiempo se pensó que esta era la única forma correcta de vivir. Pero el mundo es vasto y diverso, y gracias a las migraciones y a la conexión global, hoy en día, en un mismo barrio, en una misma escuela, en un mismo país, coexisten múltiples manuales de instrucciones. Esa coexistencia es el multiculturalismo como hecho, un planeta en miniatura en nuestra comunidad. Y aquí viene lo más importante. El multiculturalismo no es solo que existan diferentes culturas juntas, es la actitud que elegimos tener frente a esa diversidad. No es solo tolerar, sino apreciar, respetar y aprender de lo diferente. El desafío está construir una sociedad donde un niño pueda sentirse orgulloso de hablar el idioma de sus abuelos en casa mientras aprende el de su país de acogida en la escuela, donde las leyes protejan a todos por igual, pero también valoren las tradiciones que nos hacen únicos. No es un camino fácil, surgen preguntas difíciles, pero el diálogo sincero y el respeto mutuo son la clave para resolverlas. Así que la próxima vez que vea, escuche o saboree algo diferente a lo suyo, recuerde, está frente a una oportunidad de enriquecer su propio manual de vida. El multiculturalismo es la realidad de nuestro mundo y puede ser nuestra mayor fortaleza. Concluye Sintonía Cultural. Nos reencontramos el próximo jueves a la misma hora a través de Radio Pirque 107.9 FM. ¡Hasta pronto! Este programa ha sido financiado gracias a la convocatoria de planes de fortalecimiento 2024 para organizaciones validadas como puntos comunitarios de cultura del Ministerio de las Artes, las Culturas y los Patrimonios.